Tenía 18 años cuando fui a París para un intercambio de idiomas. Estaba muy ilusionada, sobre todo porque mi amiga Laura vivía ahí. Decir que alguien está ilusionado o emocionado significa que siente una mezcla de alegría, entusiasmo y esperanza por algo que va a ocurrir. ¿Por qué estamos usando el imperfecto estaba? El imperfecto nos ayuda a hablar de situaciones del pasado sin decir exactamente cuándo empezaron o terminaron. Laura se había casado con un chico francés y quería presentarme su nueva familia. Me envió un mensaje en francés porque, como dijo, te tienes que poner las pilas con el francés, que mi marido solo habla francés. ¿Qué significa ponerse las pilas? Es una expresión muy común en español. La usamos cuando alguien necesita activarse, espabilar o ponerse en serio con algo. Por ejemplo, si tu amiga Marta tiene un examen mañana y aún no ha abierto el libro, tú le dirías: Marta, ponte las pilas. Si no estudias, no hay forma de que apruebes. El mensaje de Laura era escueto y en francés. Ven mañana a las 6 antes de clase. Y yo, toda ilusionada, pensando, por fin entiendo algo, sin mirar el diccionario. La palabra escueto. En español, decir que algo es escueto significa que es muy breve, directo y sin detalles innecesarios. Un mensaje escueto va al grano. Otro ejemplo de la vida diaria. El cartel en la puerta era escueto, cerrado por vacaciones. Para no llegar tarde, puse el despertador a las 4:30. Me duché y salí escopetada para coger el primer metro. Salir escopetado o escopetada significa irse muy rápido y con prisa, como si te lanzaran desde una escopeta. Una escopeta es un arma. Por eso la expresión significa irse muy rápido y corriendo. ¿Y por qué salí escopetada? Aquí usamos el pretérito salí porque hablamos de una acción puntual que ocurrió una vez y se completó. Llegué a las 6 de la mañana y toqué la puerta. Nadie contestó. Toqué otra vez y me abrió un hombre en bata, despeinado y con cara de pocos amigos. Con cara de pocos amigos. En español, cuando decimos que alguien tiene cara de pocos amigos, queremos decir que su expresión es seria, fría o incluso algo enfadada. Le expliqué quién era y qué estaba haciendo allí en francés. Se me quedó mirando y empezó a reírse. Mientras tanto, Laura bajó en pijama para ver quién armaba tanto jaleo. La expresión armar jaleo en español significa hacer mucho ruido, gritos, generar movimiento y desorden. Un ejemplo más. El sábado en mi casa pusimos la música altísima. Al rato, los vecinos llamaron a la puerta porque estábamos armando jaleo. El marido era majísimo y me invitó a desayunar con ellos. Me explicaron entre risas que me había liado con la diferencia entre antes y después en francés y les había despertado a las 6 de la mañana. Claro, yo había entendido el mensaje de Laura al revés. Menuda vergüenza. El verbo liarse tiene varios significados, pero en este contexto significa confundirse o equivocarse al hacer o entender algo mal. Es una forma coloquial muy común para decir que no hemos entendido bien algo. Liarse es equivocarse.
por confusión. No te olvides que tienes el cuaderno de ejercicios gratuito con todo el vocabulario de hoy, explicado con ejemplos reales y con traducción al inglés, con un pequeño quiz al final para practicar. Tienes el enlace en la descripción. Desde entonces, cada vez que quedamos, me dicen la hora 2 veces y me la indican con los dedos. El verbo quedar se usa mucho para hablar de hacer planes con alguien, especialmente para verse o encontrarse en persona. Es un verbo muy habitual en la conversación diaria. Otros ejemplos. ¿Quedamos mañana para tomar un café? Así de bien me lié con el francés. Puntual sí, pero 12 horas antes. Pero si quieres ver una historia todavía más loca, mira este vídeo con el que te cuento una historia con un final inesperado. Empieza con una foto antigua y termina con un secreto que nadie debería saber. ¿Cuál será ese secreto? Te lo cuento allí. Y como decía mi abuela, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. ¡Chao!